Nos encontramos en el Foro Internacional ¿Por qué persiste la pobreza y la desigualdad en México? Miradas internacionales y propuesta de política pública. En esta ocasión vamos a conversar con el politólogo Juan Carlos Monedero, español, cofundador del partido Podemos, con la intención de poder saber más precisamente qué es la renta básica universal como una propuesta para enfrentar las desigualdades, la pobreza en los países. Juan Carlos, ¿qué es la renta básica universal? La renta básica universal e incondicionada es el otorgamiento de un ingreso básico a todos los miembros de una comunidad mayores de edad por el simple hecho de convivir en ese grupo. No reclama ningún tipo de requisito para ser obtenida y tiene un nivel que permite cubrir las necesidades básicas de manera que se cumpla el principio básico de los derechos humanos de una existencia digna. A partir de esta idea básica, bueno, hay como muchísimos elementos que son los que explican su razón de ser. Te diría que hay dos esenciales que arrancan en esta reflexión. Uno es eso que dice Boaventura de Sousa Santos, de que no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas. Con las armas melladas del viejo pensamiento, lo único que podemos hacer es estar constantemente queriendo mirar hacia atrás, a ver si recuperamos el mundo perdido, y como dice la Biblia, el que mira hacia atrás se queda convertido en una estatua de sal, como la mujer de Lot, que la pobre no tiene ni nombre, ¿no?, por estar viviendo en el pasado. Y el otro elemento, que creo que es muy relevante para pensar la renta básica, tiene que ver con el hecho de que estamos en el siglo XXI y tenemos que pensar la dignidad en los términos concretos de la vida que tenemos, del desarrollo tecnológico que tenemos y de las exigencias que tenemos. Si estoy entendiendo, Juan Carlos, eso quiere decir que esta renta básica universal sería para toda aquella persona mayor de 18 años, independientemente de su situación económica. La recibiría Carlos Slim y la recibiría las personas que están ahí en la calle limpiándote los cristales. Correcto. ¿Cuál es el propósito, cuál sería el propósito de homologar, digamos, a todas las personas con esta renta básica? Y si habría personas que dijeran, yo no quiero recibirla. Bueno, la donen, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Es como, igual que hay sanidad pública, alguien puede decir, yo no quiero la sanidad pública, quiero irme, ¿no?, a un hospital privado. Bueno, esas son decisiones libres de cada ciudadano. Lo que sí que es relevante es que, a diferencia de otro tipo de ayudas que están de alguna manera supeditadas a algún tipo de estigma y que convierten a la persona que recibe la ayuda en una persona estigmatizada, la renta básica la recibe cualquiera, ¿no?, y por tanto se convierte en un derecho que te identifica como sujeto, por tanto, de derechos, ¿no? Y creemos que ese tipo de planteamientos hace más densa la democracia en un país, en la medida en que cualquiera sabe que tiene un espacio de subsistencia que no le lleva a perder su dignidad ni para conseguir un empleo, ni para conseguir un favor, ni para intentar sobrevivir, ¿no? Y creemos que esa idea de construcción comunitaria sobre la base del reconocimiento de este derecho hace mucho más exigentes nuestras democracias. Uno de los problemas que tenemos ahora es que, sobre todo desde la Revolución Francesa, empezamos a delegar la política a las democracias representativas. Eso se hace todavía más grave con el estado de partidos, ¿no?, donde ya no solamente delegamos, ¿no?, la democracia a los mandatarios, sino que lo hacemos además también a los partidos políticos, y al final la ciudadanía se queda como inerme, sin herramientas para encontrar solución, y en momentos de crisis, hay que recordar que el sistema capitalista funciona recurrentemente con crisis, el grueso de la ciudadanía se queda, bueno, como estamos viendo ahora, ¿no?, sin una renta básica y sin posibilidad de salir del agujero. ¿Sería una renta básica por persona o por familia? Es por persona, sobre todo porque una de las lecturas que se ha hecho es que durante los estados de bienestar hemos maltratado a las mujeres. ¿Por qué? Porque los seguros sociales, el seguro de desempleo, la renta familiar, estaba vinculada al padre de familia. Y entonces se ocultó durante este gran acuerdo de los estados sociales o de los estados desarrollistas aquí en América Latina, se ocultó el trabajo de reproducción y el trabajo de los cuidados, ¿no? Una de las cosas que hace la renta básica es que remunera ese trabajo que a día de hoy es
es esencial para la propia existencia de la sociedad. Si las mujeres no se quedasen embarazadas, si no parieran, si no cuidasen a los críos, si no atendieran a la familia, sería imposible, ni siquiera para el capitalismo, que fuéramos a trabajar a la fábrica o al puesto de trabajo. Sin embargo, nunca hemos remunerado eso, y eso es profundamente injusto. En el Estado social, el receptor de la ayuda era siempre el padre de familia, y la mujer seguía teniendo ese espacio subordinado. En cambio, la renta básica lo reciben también las mujeres, y eso también les permite un desarrollo autónomo infinitamente superior. La renta básica implica que las otras políticas que el estado de bienestar o que el estado tiene para ayudar a personas con discapacidad, a mujeres, solteras, etcétera, ¿desaparecen esas políticas específicas? No, hay ahí la gran diferencia entre la renta básica desde una perspectiva neoliberal o desde una perspectiva emancipadora. Los neoliberales estarían dispuestos, como paso intermedio, a aceptar la renta básica, que además les serviría para pagar menos salarios en su cosmovisión, ¿no?, que fuera una suerte de compensación a los bajos salarios pagados entre todos, y al mismo tiempo lo argumentarían como la razón de desaparición del Estado social. Desde una perspectiva emancipadora, no, ni mucho menos, porque son cosas diferentes. La renta básica lo que te permite es tener un mínimo básico, un umbral, que nos equipara a todos, ¿no?, para poder tomar también decisiones que nos corresponsabilicen. Pero ten en cuenta que un salario, una renta básica, es un salario mínimo, que tampoco te desincentiva para buscar trabajo, puesto que es un salario muy justo, ¿no?, para que simplemente puedas no sobrevivir y no tengas carencias extremas. Pero la renta básica invita a que la gente tenga otro tipo de trabajos, y al mismo tiempo hay otro tipo de realidades que no son cubiertas con la renta básica, como bien planteas, la gente que tiene necesidades extremas o efectos indirectos. Uno podría pensar, lo han planteado algunos estudios, uno podría pensar que la renta básica, en el momento en que emancipa a los jóvenes, implicaría que se irían de casa, buscarían una vivienda y eso subiría el precio de la vivienda. Bueno, pues haría falta ahí una política pública de alquileres o una política pública de construcción que permitiera un parque de viviendas accesibles para que se pudiera desarrollar también esa emancipación en términos habitacionales. Para el caso de España, ¿qué cantidad están ustedes pensando de asignación por persona y cada cuánto tiempo? ¿Mensual, anual? La asignación es mensual, puesto que en nuestras sociedades estamos acostumbrados, ¿no?, a recibir un estipendio laboral al cabo del mes, ¿no?, y de alguna manera la organización de nuestros gastos tiene una lógica mensual. Hay diferentes discusiones de cuál tiene que ser ese monto, porque depende también de las coyunturas, pero hay una idea básica, ¿no?, y es que la renta básica tiene que cubrir las carencias esenciales para la supervivencia, tiene que cubrir el umbral de la pobreza, y ahí hay diferentes cantidades. Por lo general suele coincidir más o menos aproximadamente con lo que suele ser el salario básico en España, ¿no?, que suele rondar los estudios que se han hecho sobre renta básica, pues en torno a los 600, ¿no?, 50 euros y los 700 euros, que se entiende que es la cantidad que te permite no vivir en condiciones de pobreza. Finalmente, ¿cómo están planteando financiar la renta básica? Claro, esa es la pregunta esencial, ¿no? La renta básica termina con muchos subsidios, ¿no? Hay un ahorro doble. Por un lado hay un ahorro, puesto que no se tiene que gestionar en términos administrativos muchas oficinas atendiendo a diferentes subsidios, sino que de alguna manera la renta básica puede, ¿no?, suprimir buena parte de esos subsidios y por tanto suponer un gasto, un ahorro burocrático. Al mismo tiempo creo que es muy importante entender que la renta básica ayuda al desarrollo económico y por tanto uno de los elementos de la paz social de nuestras sociedades, si llevamos en Europa, ¿no?, más de medio siglo sin matarnos unos a otros, también es porque ha habido una suerte de pacto intergeneracional donde ha funcionado el ascenso social, los hijos vivían mejor que los padres, pero al mismo tiempo esa mejora de la vida servía para financiar el retiro, ¿no?, de los mayores. Eso está ahora mismo en peligro de ruptura y por tanto es una tensión fortísima de nuestras sociedades. Yo creo que la renta básica estimula la economía y permitiría, ¿no?, cubrir esos costos que a día de hoy están vaciando, ¿no?, el Estado social porque no hay dinero para seguir manteniéndolo. Y sobre todo hace falta una reforma fiscal, ¿no? Es muy esencial que tenemos que volver a recuperar la idea de que en una democracia las cargas sociales tienen que redistribuirse de una manera progresiva. Los ricos tienen que pagar más. Y en los estudios que se han hecho en España
hay una mejora sustancial, por supuesto, de todas las personas que están en situación de pobreza, incluso de riesgo de pobreza. No pueden financiar la renta básica las clases medias, sino que tiene que cargarse a los sectores más pudientes de nuestras sociedades. Y hay que entender que la renta básica va acompañada también de más elementos, ¿no? Elementos de corresponsabilidad que también harían bajar el fraude fiscal, habría una concepción también política más radical frente a los paraísos fiscales, habría también una presión más fuerte, ¿no?, por la fiscalización de las grandes empresas que a día de hoy se están escapando, y creo que son una serie de elementos, ya digo, que por el elemento de corresponsabilidad que implican, por lo que tiene la renta básica de un nuevo contrato social, ¿no? Entendemos que supone un desafío que es factible, que las cuentas que se están haciendo, incluso en España, con 2 millones de declaraciones de la renta, sobre esas bases materiales se puede pagar, e implicaría un mejoramiento radical de nuestra sociedad y lograría algo que creemos que es muy importante, ¿no?, y es gastar menos en los problemas y gastar un poquito más en la prevención de los problemas, ¿no? Al mismo tiempo, ya digo que rompería con algo que yo creo que es uno de los principales problemas de nuestras sociedades, que es la falta de corresponsabilización de la ciudadanía con la suerte de los demás, ¿no? Y en ese sentido creo que las objeciones que se suelen hacer a la renta social básica, yo diría que cuidado, ¿no?, porque casi siempre tienen detrás una estigmatización de los pobres, ¿no?, y casi siempre tienen detrás una lectura de los parásitos, de los gorrones, de los que se iban a dedicar con esa renta a hacer surf, de que por qué tenemos que financiar a esa minoría. Hay que recordar que a día de hoy estamos el 99% financiando al 1%, que se está quedando con la renta de las mayorías y que nos está conduciendo a un mundo de privaciones, de guerras, de cambio climático y al final de infelicidad. Hay que recordar que queremos trabajar para vivir, no vivir para trabajar, porque la felicidad es un derecho humano. Juan Carlos Monedero, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, seguimos a la próxima.